Ahora, segundo mensaje, título general, Caín, el liberal, y Coré, la cabra. Os comento también que en el texto que vamos a leer saldrá un tercer hombre, pero ya que voy a hablar sobre este tercer hombre mañana en la predicación dominical, lo que voy a decir sobre este tercer hombre será extremadamente breve. El tercer hombre, que bueno, no aparece, es Balaam. Mañana hablaré 100% sobre Balaam. Así que os pido que abráis la Biblia en Judas 1. Vamos a leer una vez más un solo verso. Judas 1, leyendo el versículo 11, y realmente todo el libro de Judas casi se lee como un pasaje paralelo de 2 de Pedro capítulo 2. Okay, Judas 1, penúltimo libro de la Biblia, y vamos a leer el versículo 11 que hablan de estos tres hombres. De nuevo, Balaam, haré algunos comentarios sobre él, pero voy a enfocarme más bien en Caín y en Coré. Judas 1, versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Mañana hablaré ya de él. Y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, leo de nuevo. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ok, pues estamos aquí ahora en la carta de Judas. Si estudiamos la carta antes del versículo 11, podemos aprender varias cosas sobre los falsos maestros. Según el hombre de Dios, son soñadores porque distorsionan la verdad de Dios y crean una realidad ficticia según la cual Dios no es un juez. Aquellos falsos maestros condenados por Judas vivían para comer, beber, pasarlo bien, tener mucho sexo, no ser humildes para nada, sino andar llenos de sí mismos, extremadamente arrogantes. Son, según Judas, irracionales, porque sabiendo lo que pasó con los ángeles caídos, con los sodomitas y con los israelitas rebeldes, no reformaron sus vidas. Hoy entonces Judas nos nombra tres hombres más sacados del Antiguo Testamento donde podemos ver algo del espíritu, del corazón del falso maestro. Creo que no estaría muy equivocado si dijese que entre nosotros, de los tres aquí nombrados, el hombre más famoso es Caín. Que todos más o menos sabéis quién es Caín. Segundo lugar, tal vez Balaam puede ser conocido, no tan conocido como Caín. Y luego estoy seguro de que muy pocos aquí vais a conocer al número 3 de la lista, el hombre Coré. Así que ahora vamos a enfocarnos en dos hombres, Caín y Coré. Haré algunos comentarios sobre Balaam, pero mañana por la mañana estaré hablando exclusivamente sobre él. Así que bien, tengo tres puntos para este mensaje y están ahí en la pantalla. 1, Caín. 2, Balaam. Y 3, Coré. 1, Caín. 2, Balaam. El segundo punto va a ser muy corto. Y número 3, Coré. Así que vamos a empezar pues con Caín. Versículo 11. ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay! ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir malditos sean. Anatema sean. Es un término fuertísimo. La idea entonces aquí es que los engañadores dentro de la iglesia visible van a ser grandemente atormentados en el día de Jesucristo. Ahora, vamos a aprender sobre Caín. Así que voy a pediros que abráis la Biblia ahora Génesis, capítulo 4, y solamente vamos a leer 16 versículos. Podríamos leer más, pero creo que los primeros 16 versículos nos hablan muy bien de él. Génesis 4, del 1 al 16. A ver, enterarnos bien de quién es este hombre, Caín. Génesis 4, del 1 al 16. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a un bebé llamado Caín. Y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. Y después dio luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel también trajo, también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, oye, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hiciereis bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó en contra de su hermano y lo mató. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano?
Y él respondió, no sé, mentiroso, ¿no? ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando la abres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, oh, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante, extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante del Señor y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Ok, ahí está Caín, el primer hombre aquí nombrado en nuestro versículo 11 de Judas capítulo 1. Bien, según lo que hemos leído de Génesis, el problema con Caín es que trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Dios no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya. De acuerdo a la Biblia, hermanos, el único acceso que tú y yo tenemos a Dios es por medio de sangre derramada. No podemos acercarnos a Dios sin sangre. Bien explica Hebreos 9:22. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Imposible. Sin la presencia de sangre de algún ser inocente, la ira de Dios no puede ser apaciguada. Este principio, piensan los comentaristas, fue aprendido por nuestros padres Adán y Eva en el huerto. Porque antes de echarlos del huerto, dice la palabra de Dios en Génesis 3:21, que el Señor hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. La idea aquí sería que Dios tuvo que derramar sangre inocente para poder vestir a la primera pareja. Caín, ya que era hijo de la primera pareja, tendría que haber entendido que sin sangre no podemos acercarnos a Dios. No obstante, Él ofrendó fruto de la tierra. Nosotros también, según la revelación del nuevo pacto, entendemos que sin sangre no tenemos acceso a Dios. Escrito está en Efesios 1, versículo 7. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia de Dios y la sangre de Cristo andan cogidas de la mano. La sangre pues proclama que tú y yo no somos buenas personas, porque alguien tuvo que morir en nuestro lugar y sufrir por nuestra raza caída. En otras palabras, la salvación está en la sangre y no está en nosotros. Pablo enseña justamente lo mismo en Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La gracia del Padre y la sangre de Jesucristo son inseparables. No puede ser salvado sin sangre derramada. Entonces el mensaje de la sangre atenta contra nuestro humanismo, porque todos por naturaleza nos creemos buenas personas. Yo vivo en Almería, no vivo aquí en el norte en Barcelona, pero yo sé, si yo saliese a evangelizar aquí en las calles de Barcelona, sé muy bien lo que pasaría. Si yo preguntara a una persona si después de morir iba a ir al cielo o al infierno, me diría seguramente que si existe un cielo, iría al cielo porque él no es una mala persona. Nunca he matado a nadie, nunca he robado, nunca me he acostado con una mujer que no sea la mía. Yo no soy una mala persona, por lo tanto yo iré al cielo. Es la religión de Caín. La religión de yo soy una buena persona. No hay otra mentira que haya enviado más personas a la perdición que yo soy una buena persona o no soy una mala persona. Pero el mensaje de la sangre es para aquellos que se reconocen como pecadores necesitados de la gracia soberana de Dios. Por eso Abel no se atrevió a ofrendar fruto, sino sangre, entendiendo que era un gran pecador. Así que, hermanos, la religión de Caín no cree en el derramamiento de la sangre.
Caín entonces es el típico teólogo liberal, el típico creyente progresista que no se somete a la gracia de Dios revelada a través de la sangre del Señor Jesucristo. El teólogo progresista, como Caín, edifica una nueva religión evangélica, entre comillas, proclamando que todos somos buenos, todos somos unas máquinas y definitivamente no somos pecadores. Ya que Caín entonces no se sujetó a la palabra de Dios, a la verdad revelada del Señor, Caín no tenía fe verdadera. Inventó una nueva religión y de la misma forma en España hoy día la teología progresista se está extendiendo como nunca antes. El teólogo liberal progresista es aquel que te dice, no hace falta predicar el evangelio a los perdidos. Lo que hace falta es dar de comer, dar de beber, visitar a los encarcelados. La nueva enseñanza que se están sacando es que hay que plantar árboles. No hace falta predicar el evangelio, solamente ayudar a la gente de manera humanitaria. Ahora bien, como protestantes no estamos en contra de buenas obras. No estamos en contra de dar de comer, dar de beber, plantar árboles. No estamos en contra de visitar a los encarcelados, pero entendemos que las buenas obras nacen después de haber abrazado por la fe a Cristo como Salvador mediante su sangre. Y sin esta relación salvífica con Cristo, nuestras buenas obras son trapos de inmundicia. Así que tú tienes que predicar el evangelio, tienes que anunciar la sangre de Cristo por doquier, aunque hoy día esta enseñanza esté bajo ataque dentro de la península ibérica. En las iglesias progresistas ya no hablan de Cristo como Salvador. Cristo ya no es el Redentor, sino un mero ejemplo a seguir. Es cierto que Jesús es un ejemplo a seguir siempre y cuando entendamos que Él en primera instancia es nuestro Redentor y Salvador. Y nuestra relación con Él es una de adoración. Él es Dios, derramó de su sangre por nosotros, somos limpios y ahora hacemos buenas obras. Cuidado pues con la línea progresista que está levantándose aquí en España. No tenía la verdadera gracia de Dios en su vida. No tenía fe, por lo tanto inventó otra religión. Y número 3, no tenía amor. No tenía amor hacia Dios ni amor hacia su hermano Abel. En primer lugar, Caín se enfada con Abel. ¿Por qué? Según lo que os he leído, se enfada porque Dios miró con agrado a su hermano y a su ofrenda. Abel ofrenda según lo estipulado por Dios, sacrificó sangre, reconociendo que no era una buena persona. Y ya que Abel hizo aquello que agradaba a Dios, Dios se gozó en él y en su ofrenda. Pero Caín quería crear a un Dios según su propia imagen y semejanza. Un Dios sin sangre, un Dios sin ira, un Dios sin santidad, un Dios peluche, un Dios mariposa, un Dios muñeca de Barbie, un Dios que se conformaba con los frutos de la tierra, y cuando se enteró de que Dios no aceptó su ofrenda, se enfadó con su hermano Caín. Acto seguido, versículo 8, le dice a Abel, salgamos al campo. Yo estoy seguro de que Caín no invitó a su hermano a salir al campo con un tono agresivo. Él pintó la situación de la manera más maravillosa. Hermano, mira, ¿por qué no hacemos un picnic? Vamos al campo, vamos a cazar, vamos a recoger, no sé, espigas por ahí. ¿Quieres venir? ¿Quieres venir conmigo? Llévate el móvil, vamos a chatear por ahí. Ven conmigo al campo. Y Abel, el pobre, se dejó engañar y salió al campo sin saber que iba a perder su vida. El teólogo progresista mata al cristiano verdadero. Irónicamente, el hombre que se creó una máquina, el hombre bueno, el que no era malo, no tenía necesidad de sangre, ahora resulta que es un asesino, un homicida, matando a su propio hermano. 1 Juan 3:12 dice, ¿por qué causa le mató Caín a Abel? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas. Esto es exactamente lo que pasa en nuestros días. Aquellos que no tienen el verdadero evangelio, que no tienen fe verdadera, que no andan en verdadero amor nacido del Espíritu Santo, se oponen a los verdaderos creyentes, a los verdaderos predicadores del evangelio apostólico de la gloriosa sangre del Señor Jesucristo.
Por eso mataron a los profetas. Por eso mataron a Juan Bautista, al Señor Jesucristo, a Esteban. Porque Satanás no soporta la luz de la gloria del Señor Jesucristo. Y hermanos, esto pasa también en vuestras familias, en vuestras casas. Los incrédulos de vuestras casas, creyéndose muy buena gente, ellos ven vuestras vidas. Ven que no eres corrupto, que no mientes, que no fornicas, que no te emborrachas, que no sueltas tacos, que no engañas a la gente, que defiendes los principios éticos de la palabra de Dios. Y en vez de elogiarte por vivir en santidad, por hacer las cosas bien, no te soportan. Y están deseando el día en que tú caigas en desgracia para echártelo en cara. Es Caín. Es el espíritu de aquel humanista que odia al verdadero evangélico. Y hermanos, no solamente en casa, en la propia iglesia del Señor Jesucristo. Hay bichos no nacidos de nuevo en la iglesia. Hay gente carnal en la iglesia. Hay gente que no es del Señor. Y al verte a ti, apasionado por Cristo, adorando a Cristo, congregándote fielmente, sometiéndote a la palabra de Dios, en vez de alabar al Señor por tu vida, te critican, te apuñalan y te llaman de todo por detrás. Es la manifestación de Caín en el siglo XXI. Primero de Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si tú de verdad amas a Dios, amarás a tu hermano Abel con el amor del Señor. Yo personalmente, a modo personal, ¿no? Las personas que a mí más me han atacado desde que estoy en España son estos creyentes progresistas. Irónicamente se jactan de ser las personas más amorosas de sobre la faz de la tierra y me han llamado de todo, me han dedicado artículos repletos de insultos. ¿Por qué? No están atacando a mí, hermanos, están atacando la palabra de Dios por defender las Sagradas Escrituras. Yo no soy el problema es la palabra. El problema es el evangelio de la sangre del Señor Jesucristo. Caín no aguanta a Abel. Y una aplicación: si tú hoy determinas levantarte en obediencia al Señor, andar en luz, dar testimonio de la verdad del Señor, ten por seguro que vendrán muchos enemigos. Lo vas a pasar mal porque escrito está: todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Promesa del Señor. Así que Caín estaba enfadado con Abel y al mismo tiempo se enfadó con Dios. Sí, me habéis oído. Se enfadó con Dios. Un hombre enfadándose con el Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién se creía ese gusano? Ese polvo, un hombre enfadándose con su creador. Por favor, hermanos, ¿qué tenía Caín metido en el coco? Versículo 5 de Génesis 4. Se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué? Porque Dios miró con agrado a Abel. Es el enfado de un niño egoísta. Que has mirado con agrado a Abel. No es justo. Yo quiero que me des a mí tu aprobación. Un niño egoísta. Un hombre enfadado. Yo me topo con gente en la calle. Yo estoy enfadado con Dios. Enfadado, por favor. No tienes ni la primera idea de quién es Dios. Si tú vieras la gloria de Dios, la majestad, la soberanía, el estado excelso del Señor, estarías en el polvo, rogándole a Dios misericordia. Un hombre enfadándose con Dios, por favor, hermanos, por favor, ¿cómo puede ser inmaduro, necio, un hombre bien tonto, se enfada con el Señor? ¿Qué clase de ego tenía este hombre Caín? ¡Qué locura! Dios no pudo ser matado, pero si Caín pudiese haber matado a Dios, lo habría hecho. El sueño de cada pecador es matar la santidad de Dios y al Dios santo. Caín no soportó la santidad de Dios, pero Caín también se engañó grandemente. Dios le viene con una pregunta, está enfadado con el Señor y luego encima se atreve a mentirle a Dios. Dios le dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué dice? No lo sé. Mentiroso descarado. Claro que lo sabía. Y
Fíjate en la visión que tenía Caín de Dios. ¿Acaso no sabía que Dios está en el campo? Que sus ojos recorren toda la tierra. Que Dios todo lo ve. Si Adán y Eva a lo mejor no lo vieron, pero Dios sí vio todas las cosas. Miente, engaña, se enfada con Dios, es un asesino y se cree buena persona. Qué irónico, ¿no? Yo no soy una mala persona, sí que era muy mala persona. Y luego le dice al Señor, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Un hombre, un hermano mayor, preguntándole a Dios, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues desde luego que sí. Eres guarda de tu hermano. Es tu responsabilidad cuidar de tu hermano pequeñito. Así que tenemos que un hombre sumamente perverso y pecaminoso. Y luego encima, cuando él tiene miedo de que alguien le vaya a matar, Dios le pone una señal encima. Y en Génesis 4:13, Caín dice, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo para ser soportado. Voy a leer esta queja una vez más, pero recuerda que este hombre acaba de matar a su hermano. Acaba de mentir a Dios. Acaba de enfadarse con Dios y ahora se atreve a decir, grande es mi castigo para ser soportado. Este hombre merecía la muerte. Su sangre tendría que ser derramada por él haber derramado la sangre de su hermano. Y luego el ingrato rebelde Caín dice en el versículo 14, he aquí, me echas hoy de la tierra, de tu presencia y me esconderé, seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dios le pone una señal, y Caín, en vez de darle gracias a Dios, sale sin una palabra de adoración, de gratitud, y 910 más años alejado de Dios, se muere. ¡Qué tragedia! Caín, el hombre sin la verdad de Dios. Caín, el hombre sin fe verdadera. Caín, el hombre sin amor por Dios. Caín, el hombre sin amor por el hermano. Y los falsos maestros en los días de Judas seguían los caminos de Caín. No creían en la religión establecida por Dios. Negaron la doctrina de la sangre de Cristo como suficiente por el perdón de los pecadores. Y ya que no tenían verdadera fe en el verdadero Dios, no tenían amor por Dios, ni tampoco amor por la iglesia del Señor. Y por lo tanto en el siglo XXI, Caín sigue aborreciendo a Abel. Caín no aguanta a Abel. Y los falsos pues utilizan el nombre de Dios para sus propios fines pecaminosos, porque no soportan a los verdaderos adoradores. Hermanos, para ir acabando este primer punto, seamos como Abel. Andemos en la religión establecida por Dios, la sangre de Cristo, como nuestra única mediación, nuestro único acceso a la presencia de Dios Padre. Solamente en la sangre hay perdón. Y si hay alguien aquí hoy entre nosotros que no confía exclusivamente en la sangre de Cristo, no es un hijo de Dios. Solo en la sangre de Cristo hay perdón de los pecados. No montes una religión humanista al estilo de Caín. No albergues rencor, ni amargura, ni falta de perdón, ni odio en tu corazón en contra de nadie. No te enfades con el Señor Dios Todopoderoso. Recuerda que eres polvo de la tierra. Eres un gusano y encima pecador. Así que ten mucho cuidado en tu relación con Dios. Tiembla delante de la presencia del Señor y pídele a Dios que te dé una visión de su gloria, de su magnificencia, y así te alejarás de los caminos de Caín. Caín, el liberal, está entre nosotros hoy. Ahora, segundo punto, va a ser muy breve, hablando sobre Balaam. Mañana quisiera hablaros sobre este hombre, dar un mensaje entero sobre él, pero os comento varias cosas sobre él de interés antes de seguir con Coré. Versículo 11. Ay de ellos, malditos sean, anatema sean, porque han seguido el camino de Caín, el que no se sometía a la verdad de Dios, no tenía fe, no tenía amor. Y ahora, se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Ok, Balaam. Os animo esta noche a leer Números 22, 23 y 24. Los que vais a estar mañana en el culto, por favor, procurad leer estos 3 capítulos para sacar más riqueza de la palabra mañana por la mañana. Números 22, 23 y 24. Bien.
Balaam era un falso profeta. Y él aceptó un generoso contrato que exigía que maldijese al pueblo prometido de Dios. Balaam, al ser adivino, se movía en la esfera espiritual con muchos dones llamativos. Tenía un don impactante de profecía, no obstante no era salvo. Era un hijo de perdición. Y lo que aprendemos de Balaam es lo siguiente: donde en Caín vemos la religión humanista, la teología liberal y progresista no nos puede salvar porque no cree en la sangre de Cristo. La fe ultracarismática de Balaam tampoco nos puede salvar. Balaam se refugiaba en grandes dones carismáticos, en dones proféticos, en misticismo, en trances, y utilizaba experiencias espirituales como para justificarse delante de Dios. Hermanos, hoy en Almería, yo no sé si existe esto en Barcelona. Almería ahora mismo está buscando un local, los de Solo Jesús. Los de Solo Jesús, además de negar la doctrina del Padre y la doctrina del Espíritu Santo, enseñan que si tú no hablas en otras lenguas, no has nacido de nuevo. No eres un cristiano. Hermano, esto es un maldito evangelio. No es digno del nombre del evangelio. El único evangelio es la sangre de nuestro amado Salvador derramada en la cruz y su poderosa, literal resurrección al tercer día. El único mensaje que salva al ser humano es Cristo crucificado y Cristo resucitado, poder de Dios y sabiduría de Dios. Si alguien predicase otro evangelio de salvación por hablar en lenguas, anatema sea, maldito sea, ay de tal predicador, no es enviado por el Señor. Está pisoteando la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Hermano, no confíes en tus experiencias religiosas. Confía únicamente en el Cordero de Dios, Jesucristo el justo. Balaam, sin embargo, vivía con otra religiosidad, confiando en sus dones espirituales, en su carisma, en su elocuencia. Y al no amar al Dios de Israel, quiso maldecir a su pueblo. Este hombre quiso salirse con la suya, pero Dios frenó la locura del profeta y Dios convirtió la maldición en bendición. Hablaremos más sobre esto mañana, pero quiero que veáis algo. El patrón de Caín se cumple en Balaam. Balaam no se somete a la verdad de Dios, por lo tanto no tiene fe verdadera, consiguientemente no ama ni a Dios ni a Abel. En Balaam exactamente lo mismo. No se somete a la verdad de Dios, por lo tanto tiene una fe falsa en su don espiritual y consiguientemente no ama ni a Dios ni a su pueblo, porque quiso maldecir al pueblo del Señor. Así que, donde Caín representa al teólogo liberal progresista que quiere acercarse a Dios sin sangre, Balaam es el líder super espiritual, super ungido, que suelta profecías cada 2 por 3, porque muy en el fondo ama el dinero y ama la fama. Eran hombres, falsos maestros, con matices distintos, pero ahí están hasta el día de hoy. Entonces, para acabar este segundo punto, en cuanto a Balaam, tengamos cuidado con las experiencias religiosas. No tenemos nada en contra de las experiencias espirituales con el Señor, de andar en la llenura del Espíritu Santo, de disfrutar de nuestra relación con Dios. No tenemos ningún problema con esto. El problema es cuando esto se convierta en nuestra base de justificación delante del Señor y la gente acaba diciendo que si no hablamos en lenguas no somos del Señor. Y ahora bien, sé que ha sido muy breve el segundo punto, pero mañana hablaré sobre él. Ahora, el hombre que yo creo que muchos aquí no vais a conocer, el, sin lugar a dudas, el menos conocido de nuestra lista. Volvamos a Judas 1, versículo 11. Ay de ellos, malditos sean, anatemas sean, porque han seguido el camino de Caín, el liberal. Se lanzaron por lucro en el error de Balaam, el ultracarismático. Y ahora la última cláusula aquí. Y perecieron en la contradicción de Coré. Y perecieron en la contradicción de Coré. Bien, ¿quién es Coré?
Si tuviéramos más tiempo, lo que haría ahora es animaros a todos a leer Números 16. El problema es que, claro, tiene 50 versículos y pues no podemos leer todo el capítulo. Yo voy a hacer un resumen de este capítulo para pues ayudaros. A grandes rasgos, en Números 16, Coré y 250 hombres quisieron acabar con el liderazgo de Moisés y de Aarón. Dijeron más o menos que estaban hartos de los dos hermanos y que querían presidir en su lugar. La esencia de su manifiesto revolucionario se puede leer en Números 16:3, donde dicen: toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está el Señor, porque pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor. En otras palabras, ellos decían que todos eran iguales y que Dios estaba con la congregación. Por lo tanto, la función de liderazgo ejercida por Moisés y por Aarón, su hermano, no tenía sentido. Ahora bien, como en el caso de Caín y de Balaam, vemos ya de entrada una clara falta de sujeción a la voluntad de Dios. Porque el Señor que sacó a los israelitas de Egipto, fue Dios el que puso a Moisés y a Aarón en el ministerio. Moisés no fue buscando un lugar, un púlpito. Él estaba 100% entregado a Dios, y Dios levantó a su siervo y lo colocó en aquel lugar. Y pues Dios, ¿qué hizo? Por medio de Moisés desafió a Faraón. Por medio de Moisés envió 10 plagas. Por medio de Moisés mandó abrir el mar Rojo. Por medio de Moisés dio el decálogo y los demás mandamientos. Fue Dios el que levantó a Moisés y a Aarón. ¿Os acordáis de la zarza ardiente? Cuando Dios llamó a Moisés y el hombre puso cada pega para que Dios no le pusiera en el ministerio. Observad, hermanos, en ningún momento Moisés buscó el puesto. Muchas veces Dios coloca al hombre que no busca al puesto en el puesto. Y los que quieren el puesto y desean el puesto, como Coré, Dios los pasa por alto porque ve su malvado corazón. Coré entonces entra en conflicto abierto con la voluntad de Dios. Dios quiso que Moisés y Aarón estuvieran a cargo de la obra, pero los 250 opinaron de otra manera. Y como Caín, se rebelaron contra la voluntad de Dios. Y esta triste realidad, al no someterse a la voluntad de Dios, como en el caso de Caín y el caso de Balaam, nos enseña que no tenían fe verdadera. No tenían fe en el Señor, sino una religión de puestos. Donde Caín es el teólogo progresista. El segundo, Balaam, es el místico, el ultra carismático. El tercer hombre, Coré, representa la religión como fuente de poder. Influencia social, tener voz, tener púlpito, lucirse, destacar, convertir la religión en un asunto de fama personal. Ahora bien, interesante. Los 250 tenían este secreto guardado entre ellos. Iban de casa en casa hablando mal del pastor Moisés, hablando mal del pastor Aarón, ganando adeptos poco a poco. Y luego estaban esperando el momento oportuno para manifestarse y levantarse en contra de los dos hombres de Dios. Y no es por casualidad que antes de entrar en Números 16, a finales de Números 15, sucede algo muy fuerte, que sucedió tensión en el pueblo. Estoy hablando del apedreamiento, de la lapidación de un violador del día de reposo. Y luego Dios, después de mandar matar a aquel hombre, dice a Dios por medio de Moisés: manda a los israelitas que hagan unos flecos en los bordes de sus vestidos para que no se olviden de los mandamientos del Señor. O sea, es un momento muy tenso. Es un momento crítico en la historia de Israel. Y ahora es el momento para actuar. Los 250, con Coré su líder, llevaban meses, años, planificando su revolución para quitar a Moisés del púlpito y del ministerio pastoral. Yendo de casa en casa, hablando mal. Necesitaban un pretexto. Necesitaban una situación de tensión sociopolítica para luego aprovecharse de la ola y meterse con Moisés. Y en palabras del comentarista
John Benton dice: al parecer, estos cambios sacaron a la superficie envidias contra Moisés y Aarón que habían estado dentro de Coré y en 250 personas aproximadamente. Fueron a Moisés y Aarón y protestaron: basta ya de vosotros. La muerte del violador del sábado, el mandamiento en cuanto a los flecos y ahora la resistencia pública contra Moisés y Aarón. El momento había llegado. Tenían que aprovechar esta situación porque no podían actuar cada uno por su cuenta. Tienen que actuar todos juntos porque así salen las cabras de la iglesia. Salen en grupo, no pueden salir solas. Y esto pasa hoy día en la iglesia del Señor. La gente habla mal de Moisés. La gente habla mal de Aarón porque nos predican la palabra de Dios. Pero de casa en casa hay serpientes que van diciendo: no, es que Moisés es demasiado duro. Aarón, él es un tirano. No tienen el amor de Cristo en sus vidas. A lo mejor sí, cuando fueron llamados sí, pero ahora no son enviados por Dios. Y poco a poco van haciendo sondeos por detrás, de casa en casa, con gente inestable. Y dentro de poco tienes 250 personas en contra de Moisés y de Aarón. Son serpientes, son ratas, son sinvergüenzas. Y luego dice en versículo 3, Moisés: todos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Veis lo que está diciendo? Igualdad. Todos somos iguales. porque entonces estáis vosotros al mando? Aquí encontramos un peligro muy grande en la iglesia de hoy. El peligro del eufemismo. Utilizar un concepto bíblico y torcerlo para justificar nuestro pecado. Aquí tenemos el eufemismo de la igualdad, que en un momento voy a explicar bíblicamente. En 2 de Pedro 2 utilizaban el eufemismo de libertad, pero no libertad evangélica. Libertad para andar en los mandamientos de acuerdo al poder de Dios en nosotros, sino libertad para entregarnos al libertinaje. Libertad para pecar. Yo tengo libertad en Cristo, y utilizaban esta palabra para entregarse a las tinieblas. Hay muchas palabras así hoy día. El eufemismo muy utilizado es gracia. Yo tengo la gracia, estoy bajo la gracia. Y ya que estoy bajo la gracia, tú no eres quien para llamarme mi atención. Yo puedo vivir como un puerco y no eres quien para reprenderme, porque yo estoy bajo la gracia de Dios. ¿No conoces a gente así? Y luego el eufemismo más mal usado en nuestros días, el eufemismo Jesús. Jesús es la palabra más abusada. Muchos suben al púlpito y hablan de Jesús, pero están hablando de un Jesús mariposa. Un Jesús que nos permite vivir en paz con nuestro pecado. No están hablando del Jesús todopoderoso de las Sagradas Escrituras. El Jesús que viene liderando los ejércitos del cielo. El Jesús soberano que es rey sobre todo, que pisotea con furor la ira del lagar de Dios. Y aquí el eufemismo que empleaban los falsos maestros era el eufemismo de igualdad. Igualdad. Y así engañaban a los falsos. Si venían diciendo, mire, viene alguien a tu iglesia y dice: hermanos, yo soy un lobo. ¿Quién le va a hacer caso? No sois tontos. Va a venir a la iglesia diciendo: os hablo hoy de la gracia de Dios. Hoy voy a hablarles de libertad. Mañana voy a hablar de igualdad. Y para acabar hablaré sobre Jesús. Utilizan vuestro lenguaje. No es suficiente con que alguien te hable de gracia, libertad o Jesús. Tú tienes que discernir y analizar cuidadosamente el vocablo. ¿Me están hablando del Jesús bíblico o de un Jesús inventado en el siglo XXI? Igualdad. ¿Qué hay que decir sobre este concepto? Bueno, sí, todos somos iguales. Nosotros que estamos aquí, los pastores representados hoy, no somos más que vosotros. No somos más justificados que vosotros. Somos iguales delante de Dios. No obstante, en cuanto a función, hay una diferencia. El ejemplo de un matrimonio. Un varón no es más justificado que su mujer por ser varón. El hombre y la mujer son justificados por creer en la resurrección de Cristo y en la crucifixión de Cristo por la fe en su sangre derramada. No hay un hombre ni una mujer más justificado o justificada por ser hombre y mujer. Pero en el matrimonio hay distinción de roles. No tenemos la misma función. La mujer no es la sacerdote del hogar.
no es la pastora de la casa, no es la reina. El rey de la casa, el sacerdote del hogar, el pastor del hogar es el hombre. Hay igualdad, pero distinción de roles. Y aquí entonces, ¿qué hace Coré? Coge un concepto bíblico, loable, un concepto legítimo, que es un concepto excelente, pero tuerce el concepto para que tenga más credenciales ante el pueblo. Y como el pueblo creía en el concepto de la igualdad, seguramente dirían, este hombre lleva la razón. Pero no es suficiente con que alguien te diga igualdad. Hay que cavar, hay que escudriñar a ver si te está hablando de igualdad bíblica. Dice, todo el pueblo es santo, Dios está en medio de ellos, porque pues os levantáis contra la congregación del Señor. O sea, qué dureza de corazón. Emplea el nombre de Yahvé, del Señor de Israel, como para dar credibilidad a su falso movimiento. ¿Cómo hacen estas cosas, no? Estoy pensando en un ejemplo, ¿no? De Aarón. Cuando Aarón edificó el becerro de oro, ¿sabéis cómo llamaron el becerro? Lo llamaron Yahvé. Dice en la Reina Valera, tus dioses. Hablan del becerro como Yahvé. Cogieron el nombre sagrado de Dios y lo aplicaron al becerro de oro. Una vez más, no es suficiente con usar el término. Hay que usar el término bíblicamente. Paradójicamente, pues, esto se hablaba mucho de igualdad. Pero, menuda ironía. Hablamos de igualdad, todos somos iguales. A ver si alguien puede contestarme la pregunta. ¿Quién pensáis? A ver si podéis adivinar. Una vez quitados Moisés y Aarón del púlpito, ¿quién iba a estar a cargo del pueblo de Israel? ¡Coré! ¡Oh, qué rata! Una rata de ¿ves cómo son? Sí, igualdad. Pero en el momento que Moisés y Aarón no estén, yo voy a asumir el pastorado. ¿Ves cómo actúan? Son serpientes y están por todos lados. Hay que pisotearlos, hermanos. Sin gracia, sin fe y consiguientemente sin amor. Yo me pongo en las sandalias de Moisés. Y Coré me llama diciendo, Pastor Moisés, quisiera tener una reunión con usted. Soy Coré. Yo digo, wow, qué bien. Seguramente el hermano Coré va a venir a mi casa a darme las gracias por haber plantado cara a Faraón, por haber abierto el mar rojo, clamándole a Dios, por haber entregado la ley al pueblo de Dios, por haber abierto la roca para que corriese agua. Seguramente Él me va a dar las gracias por haber intercedido delante del Señor cuando estaba a punto de consumir al pueblo. Seguramente Coré quiere una reunión a solas conmigo para decirme que soy el mejor pastor del mundo, que soy la máquina, que soy la caña, que yo soy excelente. Y llega Coré y con su mensaje, con sus 250 hombres, Moisés, solo quieres el puesto para ti mismo. Te amas a ti mismo, quieres que tu nombre salga en luces, eres un déspota, eres demasiado duro. A lo mejor Dios te amó en el principio en Egipto, pero ahora tu corazón está frío, tú no conoces a Dios. Y luego fíjate lo que le dice este sinvergüenza, versículo 13, dice, es un sinvergüenza, hermano, es un cantamañanas que no veas. Versículo 13, es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Espera un momento. ¿Nos has sacado de una tierra que destila leche y miel? Hermano, por favor. La última vez que yo leí la Biblia, estaba en servidumbre, clamando a Dios por liberación. Pero veis cómo el perverso lo tuerce todo para sus propios fines egoístas. Y luego dice Moisés, tú quieres enseñarte del pueblo, tú y Aarón. Increíblemente Moisés hace algo impresionante. El hombre más manso de sobre la faz de la tierra empieza a llamarle déspota, un tirano, un hombre muy duro. ¿Y cómo reacciona Moisés? Pues Moisés hace algo hermoso. Versículo 11 dice, tú Coré y todo tu ejército sois los que os juntáis contra el Señor. ¿Y quién es Aarón para que contra él murmuréis? Así se comporta un verdadero hombre de Dios, un hombre que tiene fe, un hombre que tiene verdadero amor. Él salta a la defensa de Aarón. Se había metido con Moisés y con Aarón, pero Moisés, siendo el hombre más manso de sobre la faz de la tierra, no tiene que defenderse públicamente.
él defiende a su hermano Aarón. ¿Ves? ¿Ves cómo actúa un hombre que tiene verdadero amor? Ellos decían, no, Moisés es duro, Moisés no ama. Irónicamente, Moisés amaba más que todos ellos, defendiendo la reputación de su querido hermano Aarón. Y luego Moisés delante de Dios dice al Señor, versículo 15, ya no en público, sino delante de Dios, Señor, ni un asno he tomado de ellos, ni ninguno de ellos he hecho mal. Fíjate en la diferencia. Cuando la reputación de Aarón está en juego, Moisés públicamente defiende a su hermano. Pero en cuanto su propia reputación está a solas con Dios, Señor, tú me llamaste. Tú me pusiste en este púlpito. Tú sabes que yo no quería andar en tu llamamiento, Señor, y tú bien sabes que lo que están diciendo por ahí es una mentira descarada. No he tomado nada de ellos, ni siquiera un asno. El hombre de Dios tiene verdadero amor. Defiende a sus hermanos en la fe. Irónicamente, hermanos, muchas veces en la iglesia, los que más hablan del amor, los que son expertos en amor, son los que menos aman. Yo en mi experiencia como cristiano, yo he visto una y otra vez que las personas que menos amorosas son las que siempre te están dando besitos, diciéndote lo mucho que te quieren, lo mucho que te aman, lo mucho que te aprecian, y luego te meten, te apuñalan por detrás. Cuidado, hermanos, con estos hombres y mujeres que se creen más dulces que el Señor Dios Todopoderoso. Muchas veces es la persona que no te dice que te ama cada 2 por 3, que te va a defender en la hora de la prueba. Cuidado con este espíritu de amor pagano. Y aquí pues aprendemos la gran necesidad de ser hombres y mujeres de oración. Vendrán ataques, vendrán muchas falsas acusaciones. Habrá gente molesta contigo porque andas en la luz de Dios. Los hijos de las tinieblas van a oponerse a ti, y de ahí la necesidad de esconderte en la presencia del Señor. Pero hermanos, hay un fin feliz. Versículo 31 dice, Números 16, yo quisiera aquí gritar aleluya a todo pulmón. Dice, se abrió la tierra que estaba debajo de Coré y sus 250 candamañanas. Abrió la tierra su boca y se los tragó a ellos, a sus casas, a los hombres de Coré y todos sus bienes. Y con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Los cubrió la tierra y desaparecieron de en medio de la congregación. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Un fin feliz para la alabanza de Dios. Así que Caín acaba alejado de la presencia del Señor. Balaam mañana explicaré que murió a espada, y Coré acaba siendo devorado por la tierra. 3 hombres sin la voluntad de Dios. 3 hombres sin fe, 3 hombres sin amor por Dios y sin amor por los hermanos, y en cada caso su fin fue terrible. Y para acabar, oh queridos hermanos, quisiera hablaros de una persona que sí se sometía voluntariamente a la plena voluntad de Dios, un hombre que andaba en verdadera fe, y un hombre que tenía amor por Dios y amor por su pueblo. Estoy hablando de León de Judá, el gran yo soy, el amado, el deseado de las naciones, Jesucristo. En primer lugar, él sí se sometía a la voluntad del Padre. Él decía, mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y que yo acabe su obra. Juan 4, versículo 34. Amaba al Padre, se sometía al Padre, exaltaba al Padre y aceptó la voluntad del Padre, incluso cuando le llevó a la cruz. En segundo lugar, tenía verdadera fe porque obedecía a Dios. Andaba en obediencia hasta muerte, e incluso muerte de cruz. Balaam no habría cargado con su cruz. Caín tampoco, y Caín mucho menos. Pero Cristo obedeció porque tenía fe auténtica en su Padre. Y en tercer lugar, tenía amor verdadero. Amor hacia su Padre y amor hacia su pueblo. Y por esta razón derramó su preciosa sangre en la cruz, para redimir de todas las naciones y de todos los pueblos y de todas las tribus un pueblo propio, celoso de buenas obras. El buen pastor dio su vida por las ovejas con el fin de que disfrutáramos de la salvación eterna. Y hoy, este maravilloso
increíble, incomparable, alto, excelso, glorioso, bondadoso, bendito, maravilloso, santísimo, increíble Jesucristo os ofrece hoy el perdón de los pecados. ¿Quién sabe, hermanos? A lo mejor entre nosotros hay un Caín. A lo mejor hay un Balaam aquí. A lo mejor hay un Coré haciendo la obra de Satanás, pero hoy, por medio de la fe en Jesucristo y por medio del arrepentimiento, puedes tener paz con Dios. Una mirada de fe al Salvador puede salvar al corazón más endurecido en esta tarde. Cristo salva a las malas personas. Por lo tanto, si te encuentras identificado con Caín, con Balaam, con Coré, hay esperanza para ti. Pero hace falta arrepentimiento, hace falta fe en el Evangelio del Señor Jesucristo. Clama al Señor, dile: ten misericordia de mí. Y si ya sois del rebaño de la fe, pues a seguir andando como Moisés, como Aarón, como Abel, con el pueblo de Israel, andando sometidos a la voluntad revelada de Dios, con verdadera fe, siendo obedientes y andando en amor hacia Dios y hacia su pueblo. Terminamos leyendo nuestro texto por última vez, Judas 1, versículo 11. Y espero que ahora el texto resulte mucho más fácil de entender que al principio. Dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Os he hablado de tres cosas: Caín, Balaam y Coré. Arranqué con Caín explicando que él es el hombre que no cree en el derramamiento de la sangre. Es la religión pagana, humanista, progresista, centrada en las buenas obras del ser humano, en los logros del hombre. Y ya que él no se somete a la sangre de Cristo, no puede tener fe verdadera, ni amar a Dios, ni amar a su pueblo. Caín era un hijo del diablo. En segundo lugar, Balaam tampoco se sometió a la voluntad revelada de Dios, porque amaba más el dinero que las cosas de esta vida. Su fe estaba basada en su poder carismático, en sus profecías, en su misticismo y en sus trances. Y ya que tenía una fe falsa, no amó a Dios ni amó al pueblo de Dios. Era un segundo hijo del diablo. Y finalmente, en tercer lugar, os hablé de Coré, el más desconocido de la lista. Este hombre tampoco se sometió a la voluntad de Dios, queriendo ocupar el lugar de Moisés y de Aarón. Y al no tener fe verdadera, no amaba al Señor, ni tampoco amaba a su pueblo. Era un tercer hijo del diablo. Hemos explicado que Caín es el teólogo progresista. Hemos explicado que Balaam es el ultra carismático. Hemos explicado que, en tercer lugar, Coré es el que utiliza la iglesia con fines de engrandecimiento sociopolítico. Dios nos guarde de estas tres corrientes en nuestros días y que mantengamos la mirada colocada en el único perfecto, aquel que es superior a Moisés, aquel que supera a Aarón, aquel que supera al pueblo de Israel, el amado Salvador Jesucristo. Dios nos dé celo y pasión por Cristo, y en Él, estando refugiados en Cristo, Dios nos mantendrá a flote en estos días tan turbulentos. Oremos pues a nuestro Señor, dándole gracias por la sangre de Cristo, y que nos dé discernimiento para alejarnos de estos soplos actuales. Oremos al Señor. Aleluya.